Buenos días, estimado doctor Jiménez. La presente exposición pertenece al grupo número uno y vamos a hablar sobre el delito al secuestro. La parte teórica va a ser abordada por Yuli Hernando, Sandra Alvarado, Camila García y quien les habla, Gabriela Laura. Yo voy a hablar sobre el juicio oral. El juicio oral es la parte más importante en un proceso penal. Esto se debe a que el juez va a poder a través de ella analizar, actuar y valorar todas las pruebas necesarias que lo coadyuven a determinar una sentencia. Esta puede ser favorable o no para el imputado. Para esto se va a deber respetar las garantías constitucionales reconocidas en la Constitución, valga la redundancia, y en el marco internacional. El artículo 356 del Código Procesal Penal establece la oralidad como un principio predominante, el cual lo que va a buscar es actuaciones orales que tienen que predominar sobre las escritas. Para ello vamos a establecer tres características principales del juicio oral. La primera va a ser la publicidad. Es que todo juicio debe estar abierto a la población. Esto para que la población pueda, digamos, confiar en sus instituciones judiciales, garantizando un proceso transparente. Pero sin embargo va a haber ciertas ocasiones en las que las partes tengan que desarrollar el juicio en privado. Esto se debe a que muchas veces van a haber actuaciones de medios de prueba que vayan contra la intimidad de las personas del proceso. El juzgado asimismo tiene el poder de de prohibir o restringir el pase a ciertas personas con el fin de que alteran el orden y el decoro del juicio. Por otra parte, tenemos la característica de la continuidad y suspensión o interrupción del juicio. Esto quiere decir que la audiencia se debe realizar en un solo acto. Si la audiencia va a ser extendida, no puede pasar de 2 días continuos. Asimismo, la audiencia será suspendida por razones de riesgo de salud de alguna de las partes, alguna caso fortuito, fuerza mayor o alguna otra que la ley provea. También tenemos la característica de la inmediación, es donde el juez tendrá una relación directa con toda la actividad probatoria escrita o oral, la cual le va a generar un estado de convicción y todo lo actuado en la audiencia va a quedar escrito mediante una acta de audiencia. Asimismo, vamos a hablar de la estructura del juicio oral. Esta se va a dividir en tres partes, iniciando con el periodo inicial, donde se va a actuar todos los actos preparatorios o preliminares al juicio. Estos actos preparatorios van a ser 6, pero en el periodo inicial tenemos el acto preparatorio o preliminar del juicio, el acto de instalación o apertura, donde se va a establecer una organización en la presencia de las partes en el juicio y la ubicación de las mismas en la audiencia. El Código Procesal Penal, en el artículo 370, delimita la ubicación en la audiencia, y esta es la siguiente. El juez va a tener que tener en su frente al acusado, a su derecha al fiscal y al abogado de la parte civil, y en su izquierda al abogado defensor del acusado. Los alegatos preliminares o de apertura, actos del deber judicial de instrucción, también pertenecen a la parte inicial. Estas van a actuarse del siguiente modo. En el juicio oral, con la acusación que formula el fiscal, este debe sustentar todas sus pruebas ofrecidas y admitidas, y posteriormente deberá informar al acusado sobre sus derechos. El Código Procesal Penal, en el artículo 371, delimita el orden que va a haber de actuación en el juicio oral. Primero va a ser: el juez anunciará todos los datos del expediente. Segundo es el fiscal expondrá la acusación y luego los abogados de las partes. Tercero es el abogado podrá pronunciar respecto a sus afirmaciones. Y luego viene la etapa de la conformidad. Es cuando el acusado está de acuerdo o no con la sentencia. El artículo 372 del Código Procesal Civil establece dos supuestos. Si el acusado responde afirmativamente a todo lo que se le ha imputado, el juez declara la conclusión del proceso y el acusado podrá solicitar y llegar a un acuerdo de la pena. O en el caso de que exista un cuestionamiento sobre esta pena, el juez al final es el quien va a delimitar cómo se va a actuar, por así decirlo. También tenemos la parte de los actos de ofrecimiento de prueba. Es que a lo largo de este juicio oral se van a aceptar pruebas siempre y cuando estas hayan sido presentadas de conocimiento de las partes y con una debida valoración, o incluso si es que hay pruebas que han sido rechazadas en la etapa intermedia. El periodo probatorio es el periodo segundo del juicio oral y es donde todas las pruebas admitidas van a ser valoradas por el tribunal con la observancia de los debidos procesos. Se van a actuar declaraciones de testigos, exámenes de perito. Los exámenes de perito es en contenido y en conclusión de examen pericial. Finalmente, tras el debate, el juez va a emitir su conclusión. Y ahí es donde entramos al periodo decisorio. Terminando el debate, los jueces van a deliberar a puerta cerrada y no pueden extender esta deliberación por un plazo mayor a 2 días, o el juicio se va a suspender teniendo que armarse un nuevo proceso. Por otro lado, de terminarse una sentencia, hay que señalar que esta sentencia no es firme hasta que posteriormente se
se actúe propiamente. La sentencia también deberá ser redactada por el juez y deberá contener los datos del expediente, hechos y objetos de la acusación, la pretensión y la valoración de todas las pruebas, y la parte resolutoria debe ser condenada o absuelta según la sentencia. También se deberán pedir pago de costas y costos. Gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Julia Hernando y con el fin de tener un panorama más claro acerca de la simulación que presenciaremos hoy, explicaremos de manera breve el delito de secuestro. Tal y como lo establece el artículo 152, que se encuentra regulado en el capítulo 1 del título 4 del Código Penal, el cual desarrolla los delitos contra la libertad, el delito de secuestro consiste en privar a una persona de su libertad personal, sin derecho de la facultad de movilizarse de un lugar a otro, restringiéndole el poder de decisión de la víctima. La pena privativa de la libertad de este delito es no menor de 20 ni mayor de 30 años. Por ello, podemos establecer que, en cuanto a la naturaleza jurídica del secuestro, este es un delito con independencia conceptual y funcional. Es necesario recalcar que el elemento subjetivo del delito es el dolo, es decir, su comisión se produce únicamente a título doloso, y ello claramente demandará constatar en el sujeto activo la intención, la voluntad de privar o restringir la libertad ambulatoria del sujeto pasivo. El bien jurídico protegido es la libertad personal, pero en su manifestación como libertad ambulatoria o de locomoción. En otras palabras, la capacidad del sujeto pasivo de trasladarse de un lugar a otro. Ya para finalizar, me gustaría precisar que dentro del artículo 152 se encuentran tanto el tipo base como las agravantes del delito. Algunas de ellas, en donde la pena será no menor de 30 años, son el haber ocasionado lesiones leves al agraviado, si es que éste adolece de alguna enfermedad grave, o si se encuentra en estado de gestación. Asimismo, la pena será de cadena perpetua en cualquiera de estas tres circunstancias. Si el agraviado es menor de edad o mayor de 70 años, si éste sufre de discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia, o si se ocasionan lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como consecuencia de este. Le doy paso a mi compañera Sandra Alvarado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Entonces, ahora, una vez señaladas las etapas que conforman la estructura tripartita de todo proceso penal, es esencial explicar en qué consiste la prueba, pues es a través de la actuación de esta herramienta que las partes tendrán el objetivo de buscar la convicción en el juzgador a fin de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Entonces, podemos empezar a conceptualizar la prueba como aquella verdad material o real que se persigue en un proceso penal. Es decir, esta es una aspiración ideal, la cual, para que pueda ser alcanzada, se reconstruirá por las huellas que los mismos hechos del caso en concreto hayan podido dejar, ofreciéndose pruebas idóneas para provocar en el juzgador la firme convicción demostrable de que se está en lo cierto respecto a la culpabilidad del acusado. Asimismo, también es conveniente señalar que el fundamento 12 de la sentencia 1014-2007 que emitió el Tribunal Constitucional establece determinadas características que debe reunir la prueba penal a fin de producir una convicción cierta o probable en la conciencia del juez. Las mismas que son la veracidad objetiva, la constitucionalidad de la actividad probatoria, la utilidad de la prueba y, por último, la pertinencia de esta. De igual manera, la prueba tiene un objeto determinado, pues lo que debe probarse debe probarse con los hechos y no con el derecho. Sin embargo, en esta parte resulta importante hacer una precisión. En tal sentido, se podría empezar señalando que los hechos que requieren ser probados son aquellos que no son controvertidos. Es decir, así tenemos, por ejemplo, la imputación, la punibilidad, la determinación de la prueba, entre otros. Por otro lado, hay hechos que no pueden ser pasibles de prueba, como por ejemplo los hechos notorios, los hechos imposibles, las normas jurídicas vigentes, la cosa juzgada y también las máximas de la experiencia o las leyes naturales. De igual manera, la prueba penal presenta 4 aspectos importantes, los cuales son los siguientes. La fuente de prueba, la cual da origen a un medio de prueba, pero existe con independencia o anterioridad a un proceso. El elemento de prueba, que es aquel dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso y capaz de producir un conocimiento probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. El órgano de prueba,
que es el sujeto intermediario entre el objeto de la prueba y el juez, que no son otros que el testigo, por ejemplo. El medio de prueba debe ser entendido como el medio o la vía por la que se incorpora el elemento de prueba en el proceso penal. Finalmente, una vez ofrecidos los medios probatorios en el proceso penal, que las partes puedan considerar pertinentes, el juzgador estará facultado para poder admitirlos o no, teniendo la libertad para alcanzar la convicción de un determinado hecho a través de la libertad de la valoración de las pruebas. Sin embargo, el juzgador debe valorar las pruebas de acuerdo a los principios de la sana crítica, observar casos análogos que hayan sentado jurisprudencia y tener conocimientos suficientes sobre el derecho. Así, conocemos que se presentan dos sistemas de valoración de la prueba penal: la prueba penal legal o tasada y la prueba de libre convicción o libre valoración. Respecto a esta última, el juez tiene la libertad de convencerse en base a las pruebas producidas, pero existen dos sistemas de libre convicción, los cuales son la íntima convicción o de apreciación personal, por la cual el juez valorará la prueba mediante su conciencia, que será su única guía y límite, y por último, la libre convicción o la sana crítica. Bajo esta forma, el juez apreciará las pruebas teniendo en cuenta criterios de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. A continuación, le doy el pase a mi compañera Camila García para que continúe con la exposición. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Camila García y el día de hoy les voy a hablar sobre los medios de prueba. Siguiente, por favor. Existen 5 medios de prueba: la confesión, el testimonio, el careo, el peritaje y la prueba documental. En el presente caso veremos 3 medios de prueba, que serán el testimonio, el peritaje y la prueba documental. La confesión se trata donde el imputado reconoce que ha participado en este hecho delictivo. Sin embargo, este reconocimiento dentro de la declaración tiene que señalar una descripción de cómo ha participado en este hecho y su grado de participación. Existen 2 tipos de confesión: la simple y la calificada. La simple señala que efectivamente ha participado en este hecho delictivo. Sin embargo, la calificada también señala que ha participado, pero existen ciertas circunstancias que excluyen o disminuyen la responsabilidad del imputado. Además de ello, existe un beneficio que se le denomina la confesión sincera, en el cual se reduce hacia 1/3 de la pena. Sin embargo, este beneficio no aplica cuando son casos de flagrancia, cuando existe reiteración, cuando son casos de violación sexual o de feminicidio, además cuando existen suficientes elementos de prueba que relacionan al imputado con el delito. Siguiente, por favor. El segundo medio de prueba es el testimonio. El testimonio es dado por una persona física, el cual brinda la percepción sobre un hecho. En este caso existen 4 tipos de testimonio: el directo, que se da mediante una percepción directa de los hechos; el de referencia, que es una percepción indirecta de los hechos; el técnico, que es mediante la percepción mediante su vocación; y el de conducta, que normalmente favorece siempre al imputado. En el presente caso, los testimonios que podemos observar son directos porque todos señalan que han tenido una relación directa con el hecho que están alegando. En principio, cualquier persona puede brindar su testimonio, a excepción de las que están impedidas por ley o las que tienen ciertos impedimentos a raíz de su naturaleza. Por ejemplo, las personas con enfermedades mentales. Además de eso, existen personas que se pueden abstener de dar su testimonio, como las personas que tienen una relación directa con el imputado, que puede ser su cónyuge, que pueden ser parientes de 4º grado de consanguinidad, de 2º de afinidad, parientes por adopción o su conviviente. Además de ello, los que guardan el secreto profesional y secretos de Estado. Siguiente, por favor. Otro medio de prueba es la pericia. La pericia es dada por un perito en el cual en su informe pericial brinda conocimientos específicos que pueden ser técnicos, científicos o artísticos. En el presente caso veremos 3 tipos de pericias distintas. La pericia biológica, que es dada por el médico legista, en el cual señala que la agraviada se encuentra en estado de gestación. Es una pericia biológica debido a que se extrae una muestra de sangre justamente para este estudio. En la pericia psicológica señala que la agraviada se encuentra en estado de ansiedad, aparte de desconsolada por los momentos vividos. Y la pericia grafotécnica señala que efectivamente las cuartillas que se encontraron, en donde la agraviada
señala que ha sido secuestrada son de su puño y letra. Otro medio probatorio es el careo. El careo, tal cual se puede deducir de su nombre, es una confrontación directa de declaraciones opuestas. En este tipo de medio de prueba se ve el principio de inmediación y de contradicción. Siguiente, por favor. Y el último medio de prueba es la prueba documental, la cual busca demostrar la veracidad mediante los documentos. En el presente caso veremos dos tipos de medios de prueba. El acta de constatación fiscal, la cual señala que existen más cuartillas, además de la encontrada, que justamente señalan donde la agraviada decía que se encontraba bajo secuestro. Y además un video que se puede observar donde la agraviada está disfrutando un momento ameno con el resto de personas. Además de este tipo de prueba documental, existen otros como los manuscritos, los impresos, las fotografías, los audios. Gracias. A continuación pasaremos a la audiencia. Buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a empezar la audiencia. Los papeles los hemos dividido de la siguiente manera. Quien les habla, Isabela Vilela, va a representar a la jueza en el proceso. Los compañeros Nicole Solís, Diego Alfaro y Catherine Adolfo serán los defensores de parte. Mi compañera Carla Zambrano será la abogada del actor civil. Y mi compañera Claudia Bustamante será la representante del Ministerio Público. Sin más que decir, empezamos con la audiencia. Se da inicio al juicio oral presentando los alegatos finales. Hoy, día 6 de noviembre, empezamos la audiencia. Por favor, acredítense, abogados de parte del Ministerio Público. Representante del Ministerio Público, Claudia Bustamante García, con los datos ya consignados en los generales de ley. Carla Zambrano Loli, siendo la abogada del actor civil con los datos ya consignados en las generales de ley de este proceso. Nicole Solís Solano, en representación del señor Álvaro Álvarez y demás datos consignados en audiencias anteriores. Diego Alfaro Carranza, abogado defensor de Julio Arias y demás datos consignados en procesos anteriores. Caterina Adolfo Romero, en representación del imputado el señor José Luis Chávez, con los demás datos consignados en las audiencias anteriores. Ya acreditadas las partes, damos inicio al juicio oral de alegatos finales. Le doy la palabra al representante del Ministerio Público. Señora magistrada, muy buenas noches. Colegas, muy buenas noches. Comenzaremos con algo puntual. Se quitó sin reparo la libertad personal a una mujer indefensa y estamos aquí en este juicio oral para hacer justicia ante ese hecho execrable. Señorita magistrada, en este punto del juicio y habiéndose actuado las pruebas pertinentes, la Fiscalía no tiene más que corroborar la responsabilidad de cada uno de los acusados. Los hechos materia de debate versan sobre el secuestro de una ciudadana chilena, la cual fue retenida contra su voluntad en un inmueble como prenda humana por una cuota faltante de droga. Esta fue traída mediante engaños del país vecino Chile y fue interceptada por Julio Arias y José Luis Chávez en el terminal terrestre, llevándola al inmueble de Álvaro Álvarez, para luego quitarle sus pertenencias y retenerla contra su voluntad. Cuando llegados suyos ingresaban a esa casa, le hacían pasar como una invitada. Al enterarse por medios de comunicación, como es la televisión, que sus amigos habían sido apresados en la ciudad de Chile, en el país vecino de Chile, ella temió por su vida y empezó a escribir cartillas para lanzarlas por encima del muro de la casa, para que alguien pueda leerlas y rescatarla. Los hechos expuestos se van a pasar a corroborar por lo siguiente.
El peritaje médico realizado a la ciudadana chilena concluye que la agraviada presenta signos de estar embarazada, teniendo en consideración que estuvo un promedio de 15 días retenida, en la cual pudo ser víctima de abuso. El peritaje psicológico concluye que la víctima se encuentra en un estado de ansiedad por los hechos ya expresados, los cuales generaron un degrado en su estado emocional y personal. El peritaje grafotécnico, muy importante ello, porque corrobora la declaración que ella da y demuestra en ella que en su ánimo de sobrevivir, al darse cuenta que su vida corría peligro, realizó cartillas a puño y letra para que alguna persona pueda rescatarla. Algo importantísimo, señora magistrada, es señalar que la declaración de la ciudadana chilena ha tenido la misma sintonía durante toda la audiencia. No ha existido un realce o un bajo en sus declaraciones durante todo el proceso, con lo cual se encuentran corroborados tanto los documentales y lo expuesto por ella. Los imputados refieren en su declaración que la chilena no estaba en calidad de secuestrada, sino que vino de visita y era enamorada de uno de los imputados. Esto lo debatimos con qué, señora magistrada. Debatimos con que en ninguna de las declaraciones de los tres imputados han podido señalar quién es la pareja sentimental. Eso lo podemos verificar en la carpeta fiscal. De igual forma, señalan ellos que tenía la libertad de salir de la casa, por lo que ella podía salir a comprar cerveza, lo cual se contradice con la declaración de Gabriel, ya que él señala y puntualiza ahí que la acompañó, por lo que se puede apreciar que la controlaban y no la dejaban salir sola, señora magistrada. Cocinaba para ellos, sí, pero lo hacía por presión y por miedo. La declaración de Henry señala que cuando llegó su hijo, ella lo atendió sin miedo. Pero, señora magistrada, si uno está con miedo de que se le quite la vida, tiene que actuar y no dar signos de aprehensión. El video donde ella sale tomando no demuestra nada, señora magistrada, ya que ella se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que ella era manipulable. Por lo anteriormente expuesto, se llega a la certeza que la ciudadana fue víctima de un secuestro que ha traído consecuencias gravísimas en su vida personal y emocional, ya que los hechos configuran en lo regulado por el artículo 152 del Código Penal, que señala el que sin derecho, motivo ni facultad justificada priva a otro de su libertad personal. Esto teniendo en cuenta a su vez el recurso de nulidad 903-2019 Apurímac en su fundamento jurídico octavo que establece lo importante no es la capacidad física de moverse por parte del sujeto pasivo, sino la importancia de poder decidir el lugar donde quiere o no quiere estar. Por lo expuesto, señora magistrada, la víctima no pudo decidir dónde estar. Era controlada, era vigilada. Si bien tenía la libertad de transitar dentro de un hogar, ella no decidió estar ahí, sino fue retenida contra su voluntad, por lo cual nosotros, señores magistradas, pedimos que se imponga al encontrarse tipificado este artículo y estar en relación a los hechos expuestos, una cantidad de 25 años de cárcel por los acusados en calidad de coautores por los hechos tan reprochables que realizaron contra de esta señorita. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias, representante del Ministerio Público. Le damos pase al abogado del actor civil para que dé sus alegatos finales. Magistrada, como bien lo ha señalado la Fiscalía, la agraviada llegó a nuestro país por una oferta laboral, pero fue intervenida y retenida por los imputados contra su voluntad por un periodo de 15 días. Encontrarse privada de su libertad en un país ajeno y rodeada de extraños le generó severos daños psíquico y moral.
hecho comprobado por la pericia psicológica que se le realizó a la agraviada, y fundamentado según lo establecido en la casación número 949-95 Arequipa, la cual indica que el daño moral es el daño no patrimonial inferido en derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afectividad. En cuanto a sus efectos, es susceptible de producir una pérdida pecuniaria y una afectación espiritual. Como resultado del análisis expuesto durante la etapa anterior del proceso respecto a la cuantificación de los daños ocasionados, corresponde ordenar a los imputados Álvaro Álvarez, Julio Arias y José Luis Chávez el pago de una reparación civil a la agraviada por los conceptos siguientes: una indemnización por el daño moral por la suma de 50.000 soles, el costo del pasaje aéreo a Chile por 805 soles, el valor de la terapia psicológica integral para la ansiedad postraumática generada por el accionar de los imputados, que equivaldría a 3.789 soles con 62 céntimos, y por último, 43.775 soles con 30 céntimos, que cubriría los gastos por los cuidados pre- y postnatales en los que tendrá que incurrir la agraviada por encontrarse gestando un hijo, cuyo padre, según las declaraciones de los imputados, es Álvaro Álvarez. Gastos que la agraviada no podrá cubrir al haberse frustrado su proyecto de vida, no solo por el hecho de que llegó a nuestro país bajo una propuesta de trabajo que se vio frustrada por el secuestro, sino que ahora deberá hacerse cargo de un niño. Por todo lo expuesto, señorita magistrada, y habiéndose acreditado con las pruebas presentadas los daños ocasionados y su cuantía, solicito que se ordene el pago de 98.369 soles con 92 céntimos, como monto total de la reparación civil. Gracias a la abogada del actor civil. Pasamos, por favor, a los alegatos finales de la defensa técnica. Le doy la palabra a la doctora Nicole Solís. Bueno, comienzo mis alegatos de defensa pidiendo que se absuelva a mi patrocinado Álvaro Álvarez de los cargos interpuestos por el representante del Ministerio Público y de la reparación civil de más de 45.000 soles que pide el abogado del actor civil, por la autoría o participación en la conducta contra la libertad personal de la señorita Estrella Soledad, delito tipificado en el artículo 152 del Código Penal peruano como secuestro. En principio, mi patrocinado Álvaro Álvarez tenía conocimiento de la llegada de la señorita Estrella Soledad 2 semanas antes de que la chilena llegara al Perú, ya que mi patrocinado, como lo afirman los demás imputados, mantenía una relación sentimental con la señorita Soledad, por lo que sus amigos y compañeros de habitación, Julio Arias y José Luis Chávez, fueron a recogerla al terminal el día 1 de septiembre del 2010, como lo declara la supuesta agraviada. Siguiendo con lo expuesto, la supuesta agraviada también menciona que estaba secuestrada en calidad de prenda humana por el envío de sustancias ilegales al país vecino, lo cual no se ha podido corroborar, ya que en el informe de allanamiento presentado no se hace mención de la existencia de alguna sustancia ilegal en el domicilio de mi patrocinado. Asimismo, la señorita Soledad menciona que se enteró de la captura de los socios de los imputados en Chile. Sin embargo, la Fiscalía no ha presentado medio probatorio alguno que acredite la captura de una banda criminal en el país vecino. Ahora bien, la supuesta agraviada siempre disfrutó de todas las comodidades en el domicilio de mi patrocinado. Esto es ratificado por las declaraciones del testigo Henry Rosas, quien menciona que cuando fue al domicilio, el trato de la señorita Soledad para con él fue muy gentil. Por ende, no se evidencia preocupación o angustia alguna, que son actitudes que demostraría si realmente estaría privada de su libertad. Por otro lado, en cuanto a las cuadrillas encontradas en el domicilio del señor Álvarez, es innegable que fueron escritas por la señorita Soledad. Sin embargo, ello no demuestra que realmente estaba siendo víctima de un secuestro, ya que el contenido de una carta no necesariamente demuestra la realidad de una situación. Asimismo, en la prueba documental presentada, que tiene de fecha 10 de septiembre del 2010, se puede evidenciar que la supuesta agraviada y los imputados disfrutaban de un momento ameno, tal es así que se observa en el citado video a la presunta agraviada disfrutando con los imputados de unas bebidas alcohólicas y bailando con cada uno de ellos. En la misma reunión,
la señorita Soledad salió a comprar bebidas alcohólicas con el señor Torres, lo cual se encuentra apoyado con la declaración de este último. Ello es un indicativo que la supuesta agraviada tenía total libertad para poder salir del domicilio de mi patrocinado con total libertad. En suma, el señor Torres declaró que vio a la señorita Soledad bailando alegremente en dicha reunión. Ahora bien, la fiscal menciona que la señorita Soledad podría haber sido víctima de abuso sexual, ya que, como lo sustenta el informe del médico legista, presenta signos de estar embarazada. Ello carece de fundamento, ya que la supuesta agraviada nunca menciona en su declaración algún tipo de abuso, lo cual en este proceso sería fundamental. Cabe señalar que cuando la supuesta agraviada fue a comprar bebidas alcohólicas con el señor Torres, este último le manifestó que mi patrocinado, es decir, su joven enamorado, mantenía una relación amorosa clandestina. Esto, por razones obvias, generó una incomodidad y preocupación a la presunta agraviada. Tanta fue la incomodidad que la señorita Soledad le reclamó a mi patrocinado, lo cual pasó a ser una discusión muy fuerte. En dicha discusión, lo que ahora pasa a ser mayor interés de mi patrocinado son las palabras de decepción, son las palabras de la señorita Soledad, la cual menciona que nunca la habían decepcionado de tal manera. Lo que suma a esto, señorita magistrada, es que mi patrocinada, es que la supuesta agraviada, disculpe, recientemente se enteró que estaba esperando un hijo de mi patrocinado, lo cual agrava la situación de preocupación y desesperación. Ahora se entiende que por el relato anteriormente expuesto, la supuesta agraviada, en manera de venganza, denunció a mi patrocinado y a sus compañeros de habitación. Asimismo, se afirma en el peritaje psicológico que la señorita Soledad se encontraba desconsolada por los momentos vividos. Y es totalmente lógico, ya que, como lo mencioné, se enteró que su pareja mantenía una relación clandestina, el cual estaba esperando un bebé con ella. No hay por qué negar que mi patrocinado pudo haberse equivocado engañando a la señorita Soledad con otra persona, pero jamás la privó de su libertad, jamás la coaccionó, ni mucho menos la trajo con engaños. Todo fue planeado y consensuado por ambas partes, lo cual evidencia que mi patrocinado no cometió delito alguno. Por lo tanto, señorita magistrada, peticiono tener presentes los alegatos antes mencionados, teniendo en cuenta que mi defendido ha dejado claro uniformemente que no acepta imputación alguna en su contra respecto a los hechos imputados por el Ministerio Público. Asimismo, es notable la falta de medios probatorios que acrediten la configuración del delito de secuestro, de manera que en su oportunidad pido se le absuelva de los cargos presentados por no haber quebrantado el principio constitucional de presunción de inocencia, así como se rechace la petición del abogado del actor civil de más de 40.000 soles. Gracias. Gracias, abogada. Le doy pase al abogado Diego Alfaro para que brinde sus alegatos finales. Buenas noches, su señoría. Buenas noches con todos los presentes. Estoy en representación de Julio Arias y les comentaré, les voy a detallar los hechos. Mi patrocinado Julio Arias vivía junto a Álvaro Álvarez y José Luis Chávez, los tres señores amigos de bastante tiempo. Con motivos de realizar preparativos sorpresa por legada de su pareja, el primer día del mes de septiembre, el señor Álvarez pidió como favor a sus dos amigos, mi cliente Julio Arias y el señor José Luis Chávez, puedan, para mayor seguridad, recoger a su enamorada en el terminal terrestre y la lleven a la casa. Los días transcurrieron con normalidad. Algunos días cocinaba el señor Arias en compañía de su menor hijo cuando éste se encontraba en casa. Otros el señor Chávez y otros el señor Álvarez, e incluso su pareja. La señorita Estrella Soledad frecuentaba la peluquería cercana a la casa. Además de lo antes mencionado, días previos a la reunión fue para hacerse un tratamiento y limpieza facial más completo, con miras a la reunión que era bien sabido por todos, se realizaría el día viernes del mes de septiembre. Una vez empezada la reunión, como era de esperarse, empezaron a bailar y a tomar cerveza, y gradualmente se acababa, y era necesario ir a comprar más. La señorita se ofreció voluntariamente para ir a comprar, acompañada por Gabriel Torres,
A los pocos días, Henry Rosa se acerca a la casa, fue atendido por la misma señorita y le mencionó tanto a mi cliente como a su menor hijo lo cortés y amable que había sido. El día miércoles 15 del mes de septiembre, la policía irrumpe en el domicilio y encuentra a la señorita, que había alegado estar en la casa en calidad de víctima de secuestro y reconocía como sus captores a las personas con las que convivió de manera pacífica y jovial los días previos. No puedo pronunciarme al respecto del embarazo de la joven. Se presume es fruto de su relación con el señor Álvarez, debido a que, como es de esperarse, mantenía relaciones sexuales de manera frecuente y sobre todo de manera consentida. La supuesta agraviada mencionó que viene por una supuesta oferta de trabajo. Sin embargo, no hay ninguna prueba de ello. No hay chat de WhatsApp, no hay correo electrónico, no acredita nada. No se tiene constancia del por qué ella arriba al Perú. Si un secuestrador quiere lograr su cometido, las máximas de la experiencia en este tipo de delitos nos dice que la mejor forma de lograrlo es mantener a la víctima incomunicada, y ninguno de los hechos que ella menciona son propios de una persona en tal condición. Hasta el momento, no acredita la forma en que la supuesta agraviada se entera de la caída de unos supuestos socios en Chile. Tampoco se presenta una noticia de captura, denuncia a la fiscalía, o siquiera algún pequeño hecho que simplemente corrobore que estos supuestos socios existen. La doctrina, tanto peruana como extranjera, se ha cansado de señalar y precisar que el secuestro es únicamente de carácter doloso. No se concibe una posibilidad de un secuestro culposo. Incluso fuera del caso, la supuesta agraviada, fruto de una incomodidad con su pareja, se siente prisionera, se siente cautiva, esclava. Esto no es en ningún momento intención de los jóvenes. Por lo tanto, sería ilógico considerarlo secuestro. Lo único que produce convicción es que la señorita efectivamente estaba haciendo cartas pidiendo ayuda por secuestro. Pero ¿es esto suficiente como para realmente que se configure tal delito? ¿Son unas cartas veracidad de hecho? La respuesta es obviamente que no. Unas cartas no acreditan que la señorita haya estado en calidad de secuestrada, por muchas veces que lo diga, por muchas cartas que escriba. Al momento del allanamiento, por parte de las fuerzas policiales, no se encontró ningún rastro de alguna sustancia ilícita, y menos aún pruebas que conecten a mi imputado con una supuesta organización en Chile. Finalmente, el video habla por sí solo. Podemos observar, sin hacer mucho esfuerzo, interpretar a juntos ajenos a él, que la chica goza de su plena libertad. En ningún momento se le fue privada. Va de la voluntad, toma voluntad y sale de la casa cuando ella lo decida. Los hechos que acabo de desarrollar, sumado a las carencias probatorias que menciona la supuesta agraviada, nos muestran de manera totalmente fehaciente que mi patrocinado no es culpable de delito de secuestro ni de ningún otro. Y espero la correcta valoración y pronunciamiento de usted, señora jueza, tanto para declarar a mi cliente inocente del delito de secuestro, como eximirlo de una reparación civil injusta e incluso exorbitante, ya que en ningún momento cometió acto alguno que pudiese causar algún mal a la supuesta agraviada. Que sea la justicia lo que prime y lo dejo en sus manos, señora jueza. Gracias, abogado Alfaro. Pasamos con los alegatos finales de la abogada Catherine Galdolfo. Señorita magistrada, teniendo en cuenta lo expuesto por las defensas de los coautores por el presunto delito de secuestro, solicito se absuelva a mi patrocinado de toda responsabilidad a consecuencia de la supuesta coautoría en el delito tipificado por el artículo 152 de nuestro Código Penal por los siguientes fundamentos de hecho. Que con fecha 1 de septiembre del 2010, mi patrocinado recogió a la agraviada en el terminal Run Run junto con el señor Julio Arias, puesto que estos eran amigos de la pareja, proceden a llevarlos a la casa de su pareja, que es en donde los tres imputados vivían. En efecto, durante la visita de la agraviada a su pareja, ella tenía libre disponibilidad de movimiento, ya sea en el interior de la casa como en el exterior. Es así que incluso cuando venía de visita el hijo del coautor, el señor Julio Arias, o en todo caso amistades de los imputados, ella se encontraba en el lugar y no mostraba algún tipo de conducta que haya alarmado a los visitantes o les haya probado alguna sospecha sobre algún supuesto secuestro. Esto también se acredita con la declaración del señor Gabriel Torres, que fue con quien salió a comprar cerveza. Por tanto, es incoherente bajo el supuesto de que la agraviada haya sido secuestrada, que al momento de tener la oportunidad de salir,
Esta no alzó la voz en la calle a fin de que alguien del exterior la socorriera. Respecto a la versión de la agraviada a su declaración, debemos tener en cuenta que el informe de allanamiento no señala que se haya encontrado droga o algún tipo de estupefaciente en la vivienda de los 3 imputados, como tampoco se encuentra el carnet de identidad de la agraviada bajo la posesión de los imputados, puesto que, tal como ella lo señala en su declaración, en cuanto los 2 sujetos proceden a secuestrarla en el supuesto de secuestro, estos agraviados le informan de que ella estaba secuestrada en calidad de prenda humana y procedieron a arrebatarle su DNI. Pero como no se encontraron, según el informe de allanamiento, no se encontró este DNI bajo la posesión de alguno de los imputados, quedaría desvirtuada la declaración de la agraviada bajo este extremo. Asimismo, sobre el peritaje psicológico, debe considerarse que cuando una persona es secuestrada en un peritaje psicológico, no es suficiente con evidenciarse que la persona secuestrada se encuentra totalmente ansiosa y desconsolada por los momentos vividos, puesto que en la actualidad es de conocimiento que muchas personas sufren de ansiedad. Sin perjuicio de ello, lo que sí se corroboraría mediante un peritaje psicológico como secuela de un secuestro sería un tipo de trastorno de ansiedad. Sin embargo, los 15 días del supuesto secuestro no son suficientes para la configuración de algún tipo de trastorno de ansiedad, ya que según la psicología son aproximadamente 6 meses. Por otro lado, este peritaje psicológico también tampoco señala alguna secuela como estrés postraumático o algún otro tipo de secuela a consecuencia del supuesto secuestro, ya sean recuerdos angustiosos, insomnio, problemas por conciliar el sueño, problemas de concentración. Por consiguiente, la información arrojada por el peritaje psicológico carece de precisión y convicción para sancionar a los imputados por la supuesta comisión del delito de secuestro. Asimismo, es pertinente señalar sobre la supuesta manipulación. Es sencillo afirmar que la agraviada fue retenida en contra de su voluntad en la propiedad de uno de los imputados, o que fue manipulada para la grabación del video del 10 de septiembre del 2010. Por tanto, a la agraviada le corresponde la carga de la prueba a fin de que se acredite lo afirmado. Al respecto, en los medios probatorios no existe algún peritaje psicológico realizado a los imputados que efectivamente demuestre que ellos tienen la capacidad o tienen capacidad alguna para convencer a las personas. En resumen, la manipulación. Por tanto, se desvirtúa la afirmación de que los imputados manipularon a la agraviada para la realización del video del 10 de septiembre del 2010. Por consiguiente, habiendo expuesto los fundamentos que acreditan que mi patrocinado no posee responsabilidad alguna bajo el supuesto de delito de secuestro de la señorita Estrella Soledad, se rechaza en todas sus formas la reparación civil por 50.000 soles. Gracias. Gracias, doctora Gandolfo, por sus alegatos finales. Tomando en consideración todo lo escuchado y todo lo actuado durante el proceso, paso a leer la resolución judicial que cree pertinente este despacho respecto al caso. Empecemos. El despacho considera que, primero, con el objetivo de determinar la culpabilidad de los imputados, se hará uso de la jurisprudencia 1720-2014 Limas, la cual indica que para que se determine el delito de secuestro se necesita una prueba directa de la participación del procesado en los hechos delictivos. Si hay prueba indiciaria que desvirtúa su presunción de inocencia, se debe utilizar los siguientes requisitos. Primero, ha de estar plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues, de lo contrario, sería una mera sospecha sin sustento alguno. Segundo, debe ser plurales o excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditiva. Tercero, deben ser concomitantes al hecho de que se trata el presente caso y se debe probar. Y por último, cuarto, estos deben ser interrelacionados, es decir, que deben reforzarse entre sí y que no excluyan los hechos de consecuencia. Segundo, respecto al peritaje que concluye que la agraviada presenta signos de gestación, no hace mención a las contusiones o algún tipo de signo que manifieste que estuvo privada de su libertad.
por lo que no se cumple con el primer inciso, el cual indica que respecto de debe estar plenamente probado y no carecer con sospecha. Tercero, según un recurso de nulidad 903-2019 en su fundamento octavo, se precisa lo siguiente. El delito de secuestro se configura cuando el agente priva a una persona sin derecho de la facultad de movilizarse de un lugar a otro, con independencia de que se deje cierto espacio físico para su desplazamiento y cuyos límites la víctima no pueda traspasar. Desde este punto de vista, lo importante no es la capacidad física de moverse por parte del sujeto pasivo, sino el de decidir el lugar en donde quiere o no quiere estar. El presente despacho considera que no se entregaron pruebas suficientes que demuestren que la agraviada fue privada de su libertad, ya que en el video entregado por la defensa se muestra a la señorita Estrella Soledad bailando y consumiendo bebidas alcohólicas luego de 10 días en la que supuestamente se encontraba privada de la libertad, lo cual no cumple con el inciso 4 de la casación mencionada 1720-2014, ya que la declaración de la agraviada no guarda relación con el video presentado por la defensa técnica. Cuarto, referido a la reparación civil, si bien la pericia concluye que se muestran signos de gestación, a la fecha no se ha presentado a este despacho pruebas que confirmen que de verdad hay un estado de gestación por parte de la agraviada. Por ello, no se le puede atribuir a una indemnización por razón de cuidados pre- y postnatales a la señorita Estrella Soledad. Se resuelve declarar infundada la denuncia por delito de secuestro. En el presente proceso no se actuaron los medios probatorios suficientes que desvirtúen válidamente la presunción de inocencia que como derecho fundamental le asiste a los acusados. En consecuencia, estos deben ser absueltos. Representante del Ministerio Público, ¿conforme? La Fiscalía se encuentra inconforme y presentaremos los recursos pertinentes en las instancias pertinentes. Muchas gracias. Abogado del actor civil, ¿conforme? Inconforme, señorita magistrada. Presentaremos el recurso dentro del plazo correspondiente. Defensa técnica, abogada Nicole Solís, ¿conforme? Conforme, señorita magistrada. Abogado Diego Alfaro, ¿conforme? Sí, conforme, señorita magistrada. Abogada Catherine Galdolfo, ¿conforme? Conforme, señorita magistrada. Teniendo la declaración de las partes, damos por concluida la audiencia del juicio oral.